Un cordial saludo, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver nosotros lo que es una nueva unidad que lleva por título el movimiento como manifestación de vida en la madre tierra. Empezamos con el movimiento rectilíneo uniforme, y este se da cuando un móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Por tal motivo la velocidad es constante siendo la trayectoria una línea recta. Por de ahí el nombre movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad para este caso es el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrerla. Y las fórmulas que vamos a utilizar son precisamente esas, ¿no? Donde dice velocidad igual a distancia sobre tiempo. Y tenemos la fórmula de la velocidad media, donde para calcular la velocidad media en un tiempo o en una situación compuesta, tenemos que sumar todas las distancias y dividir entre todos los tiempos que conlleva el ejercicio. Otra fórmula es la del tiempo de encuentro, donde me dice que cuando tenemos dos cuerpos separados por una distancia determinada, este tiempo de encuentro se encuentra dividiendo esta velocidad, distancia, entre la suma de las dos velocidades cuando van hacia un mismo sentido, es decir, uno hacia el otro. Y cuando van uno en persecución del otro o en el mismo sentido, el tiempo de encuentro se calcula dividiendo la distancia que los separa entre la diferencia de las velocidades, la velocidad mayor menos la velocidad menor. Una vez habiendo visto esto, procedemos a pasar a resolver los ejercicios. Donde el primer ejercicio me dice un locutor comenta una carrera de motociclistas. Los corredores están a 130 km en la meta y llevan una velocidad media de 50 km/h. ¿A qué distancia de la meta estarán 90 minutos después? ¿Cuáles son mis datos? La distancia en la que se encuentra 90 minutos después, lo que no conozco. La velocidad de 50 km/h. La distancia total del circuito es 130 km. El tiempo es 90 minutos. Para trabajar en un mismo sistema vamos a transformar estos 90 minutos en horas. Y vamos a decir, convirtiendo el tiempo, de donde los 90 minutos se tiene que multiplicar por la relación de horas y minutos, 1 hora es 60 minutos. Y 90 vamos a multiplicar por 1 y lo dividimos entre 60, dándome como respuesta 1,5 horas. Seguidamente utilizamos la fórmula principal, calculamos distancia. Distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Lógicamente, la primera fórmula que se mostró hace un momento se despeja distancia. Seguidamente se reemplazan los datos que tenemos. Distancia igual a 50 km/h por 1,5 horas. Entonces, simplificamos hora con hora y multiplicamos 50 por 1,5, dándome que la distancia es 75 kilómetros. Ahora, para saber a qué distancia se encuentra 90 minutos después de haber partido, pues tenemos que tomar los 130 kilómetros que me menciona y restarle los 75 que han recorrido los móviles. Y decimos distancia 130 kilómetros menos 75 kilómetros, de donde distancia va a ser 55 kilómetros. El otro ejercicio me dice calcular el tiempo que tarda un móvil en recorrer una distancia de 250 kilómetros empleando una velocidad de 75 metros sobre segundo. Anotando los datos tenemos el tiempo, que es lo que nos está preguntando, la velocidad, que es 75 metros sobre segundo, la distancia, que es 250 kilómetros. En este caso también tenemos que transformamos los 250 kilómetros en metros para trabajar en el mismo sistema. De donde, convirtiendo la distancia, vamos a decir 250 kilómetros por 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Kilómetro con kilómetro lo eliminamos y 250 multiplicamos por 1000, dándome una respuesta de 250.000 metros. Ese valor de distancia lo vamos a reemplazar en nuestra fórmula. Calculando tiempo decimos ahora y vamos a decir que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Lógicamente, de la fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo estamos despejando tiempo. El siguiente paso es reemplazar los datos que tenemos, la distancia y la velocidad, de donde decimos tiempo es 250.000 metros sobre 75 metros sobre segundo, de donde el tiempo va a ser igual a 3.333,3 segundos. Este tiempo ustedes lo pueden expresar en minutos, si ustedes quieren, o también si gustan en horas. Eso ya es algo que ustedes pueden añadir. El siguiente ejercicio me dice
Un estudiante parte de su casa al colegio ahora 13:10 pm y la entrada al colegio es ahora 13:30 pm. Pregunta, ¿cuál será la distancia de su casa al colegio si el estudiante se desplaza con una velocidad de 3.6 km sobre hora? Y ahí tenemos los datos. La distancia es lo que no conozco. La velocidad es 3.6 km sobre hora. Y el tiempo pues va a ser el lapso entre 13:10 y 13:30. Haciendo la diferencia entre esos lapsos de tiempo es un total de 20 minutos que separa ambos elementos. Ahora estos 20 minutos nosotros lo vamos a transformar en horas para trabajar en un mismo sistema. Y decimos convirtiendo el tiempo. 20 minutos multiplicamos por la equivalencia de la fracción que equivale a 1 hora y 60 minutos. Minutos con minutos se va. Y 20 voy a dividir con 60, dándome 1/3 de hora. Lo dejo en 1/3 porque me conviene trabajar en fracciones y no en decimales. Vamos a ver por qué. Para calcular la distancia decimos distancia es velocidad por tiempo, de donde velocidad es 3.6 km sobre hora y el tiempo es 1/3 de hora. Hora con hora se elimina y 3.6 yo lo voy a dividir entre 3. Entonces la distancia va a ser 1.2 kilómetros. Esa es la distancia de la casa del estudiante hacia el colegio. El siguiente ejercicio dice, un móvil recorre el primer tramo con una velocidad de 43 km sobre hora en 0.2 horas. A continuación recorre 25 km sobre hora en 0,1 hora y finalmente 50 km sobre hora a una distancia de 7 km. Hay que calcular la distancia total recorrida y cuál es la velocidad media en kilómetros sobre hora. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tomar cada uno de los datos que tenemos. Decimos, la velocidad 1 del primer tramo es 43 km sobre hora y su tiempo es 0,2 horas. Aquí me falta la distancia 1. Luego tenemos la velocidad 2, cuyo valor es 25 km sobre hora y el tiempo 2 es 0,1 hora. Ahí también me falta la distancia, en este caso la distancia 2. Finalmente tenemos la velocidad 3 que es 50 km sobre hora y tenemos el tiempo 3 que es una incógnita y la distancia 3 es 7 km. Yo voy a encontrar la distancia 1, la distancia 2 y el tiempo 3 para poder hallar la velocidad media tal y como habíamos visto en las fórmulas en un principio de la presentación. Decimos, calculando distancia 1. Distancia 1 es 43 km sobre hora por 0.2 horas. Simplificando hora con hora y multiplicando 43 por 0,2 me da que la distancia 1 es 8.6 kilómetros. Seguidamente calculamos la distancia 2. Distancia 2 es igual a 25 km sobre hora, que es la velocidad 2, por 0,1 hora, que es el tiempo 2. Realizando la multiplicación, tenemos que la distancia 2 es 2.5 kilómetros. Y para terminar calculamos el tiempo 3. El tiempo 3 es 7 kilómetros, que es la distancia 3, sobre 50 km sobre hora, que es la velocidad 3. De donde tenemos que el tiempo 3 es 0,14 horas. Ya tenemos las tres distancias y los tres tiempos, entonces decimos, calculando la velocidad media. La velocidad media, como ustedes saben, es la suma de todas las distancias dividida entre la suma de todos los tiempos. Entonces sumamos 8.6 kilómetros, 2,5 kilómetros y 7 kilómetros y lo dividimos entre 0,2 horas, 0,1 hora y 0,14 horas. Realizando la suma en el numerador y el denominador tenemos 18.1 kilómetros sobre 0,44 horas, de donde mi velocidad media va a ser 41.14 kilómetros sobre hora. Ahora, me pedía también la distancia total recorrida. Pues la distancia total recorrida es la que recorre, ¿no? La suma de todas las distancias. En este caso 18,1 kilómetros. El siguiente ejercicio dice, una camioneta comienza desde los 10 kilómetros a andar en línea recta. El velocímetro de la camioneta indica que lleva una velocidad constante de 88 km sobre hora. Determinar su posición al cabo de 135 minutos. Distancia es lo que estamos buscando. Determinar su posición, me dice. La velocidad es 88 km sobre hora y el tiempo es 135 minutos.
Convirtiendo el tiempo, decimos tiempo es 135 minutos por una hora equivale a 60 minutos. Simplificando minuto con minuto, dividiendo 135 entre 60 me da 9 cuartos de hora. Ahora, calculemos la distancia. Decimos distancia es igual a velocidad por tiempo, de donde distancia es 88 km sobre hora por 9 cuartos de hora. Hora y hora se elimina. Y 88 dividido entre 4 y multiplico por 9, o como ustedes quieran, 88 multiplico por 9 y dividido entre 4. De cualquiera de las dos formas, la distancia me va a dar 198 kilómetros. Pedro, dice el otro ejercicio, está de ida al colegio en un micro, el cual tiene una velocidad de 25 metros sobre segundo en un tiempo de 5 minutos. Otro tramo lo recorre de 280 metros en 50 segundos y finalmente recorre en un tiempo de 2 minutos. Calcular su velocidad media, me dice. Calculemos la velocidad media. Vamos por partes. ¿Cuáles son los datos? La velocidad 1, 25 metros sobre segundo. Y el tiempo 1 es 5 minutos. La distancia 1 es lo que no conocemos. La velocidad 2 no conocemos. Tiempo 2 es 50 segundos. Y la distancia 2 es 280 metros. Por último, la velocidad 3 es 28 metros sobre segundo y el tiempo 3 es 2 minutos. Ahí me falta la distancia 3. Y así como en el caso anterior, en el anterior ejemplo, vamos a trabajar o vamos a encontrar nosotros la velocidad media. Pero tomemos en cuenta que antes o previamente debemos transformar estos 5 minutos a segundo, estos 2 minutos a segundo. ¿Ya? Entonces seguimos calculando distancia 1. Distancia 1 es velocidad 1, que es 25 metros sobre segundo, por 300 segundos, que es el tiempo 1, a lo que equivalen los 5 minutos, equivale a 300 segundos. Encontrando entonces la distancia 1, esto es 7500 metros. Calculando la distancia 3. La distancia 3 es 28 metros sobre segundo, que es la velocidad 3, entre 2 minutos, 120 segundos, que es los 2 minutos. Realizando la multiplicación yo tengo que esto es 3360 metros, que es la distancia 3. ¿Por qué no hallo de la distancia la segunda parte? Porque ya tengo la distancia y el tiempo. No es necesario calcular nada ahí. Lo que yo quiero saber en cada uno de los tramos es la distancia y el tiempo. Entonces digo, la velocidad media es igual a 7500 metros más 280 metros más 3360 metros. Dividido entre 300 segundos más 50 segundos más 120 segundos. Realizando la suma yo diré 11.140 metros, que es la distancia total, entre 470 segundos, que es el tiempo total. Y para terminar decimos esto es 23,7 metros sobre segundo. Tenemos ya los tramos recorridos, ¿no? En este último ejercicio o en estos ejercicios que vienen, estamos hablando de dos elementos que distan uno al otro, ¿no? Dice, dos motocicletas distan 300 kilómetros una de otra, marchan en el sentido contrario, es decir, una va a buscar a la otra y viceversa, a 80 kilómetros sobre hora y 30 kilómetros sobre hora, respectivamente. ¿Cuánto tardarán en cruzarse y qué distancia recorren las motocicletas? Es la pregunta. ¿Cuáles son mis datos? Distancia total, que es 300 kilómetros. Velocidad 1, que es 80 km sobre hora, y velocidad 2, que es 35 km sobre hora. El tiempo de encuentro es lo que no conozco, y no conozco la distancia que recorre una motocicleta ni la segunda. Entonces yo diré, calculando tiempo de encuentro. Tiempo de encuentro es la distancia total dividido entre la suma de ambas velocidades. De donde tiempo de encuentro es igual a 300 kilómetros, que es la distancia total, dividido entre 80 km sobre hora más 35 km sobre hora. En el denominador aplicamos la suma y decimos tiempo de encuentro es 30 km sobre 115 km sobre hora. El tiempo de encuentro realizando la división es 2.61 horas. Eso es lo que tardan ambas motos en cruzarse. Ahora lo que hay que hacer es encontrar la distancia 1 y la distancia 2. Con el tiempo de encuentro y la velocidad 1 calculo la distancia 1. Y yo digo distancia 1 es 80 km sobre hora por 2,61 horas. De donde la distancia 1 es 208,8 kilómetros.
Luego, para calcular la distancia 2, yo también utilizo la velocidad 2 y el tiempo de encuentro. Y digo, distancia 2 es 35 km sobre hora por 2.61 horas. De donde la distancia 2 va a ser igual a 91,2 kilómetros. Algo que tenemos que tener en cuenta es aquí que cuando calculamos, cuando están sumándose o están yendo en persecución una contra otra en la motocicleta en este caso, para darnos cuenta si está bien hecho el ejercicio, la distancia 1 y la distancia 2 sumado tiene que ser la misma que la distancia que separan ambas motocicletas. Si ustedes suman 208,8 y 91,2 van a ver que les va a salir 300 kilómetros. El siguiente ejemplo me dice dos automóviles distan 25 kilómetros uno del otro, marchan en sentido contrario a 70 km sobre hora y 30 km sobre hora respectivamente. ¿Cuánto tardarán en cruzarse y qué distancia recorren los móviles? ¿Cuáles son mis datos? La distancia total que separa ambos móviles, que es 25 kilómetros. La velocidad 1, que es 70 km sobre hora. La velocidad 2, que es 30 km sobre hora. El tiempo de encuentro es lo que yo voy a encontrar o buscar. La distancia 1 y distancia 2 de la misma manera. Ahora, la fórmula me dice, para calcular el tiempo de encuentro, yo tengo que tomar la distancia total y dividir entre la suma de ambas velocidades porque va una en busca de la otra y viceversa. Tiempo de encuentro es 25 kilómetros dividido entre 70 kilómetros sobre hora más 30 kilómetros sobre hora. Realizando la suma en el denominador, yo tengo que el tiempo de encuentro es 25 kilómetros sobre hora, 25 kilómetros, perdón, dividido entre 100 kilómetros sobre hora, de donde el tiempo de encuentro va a ser 0.25 horas. Y de la misma manera que hace un momento yo calculo la distancia 1 con la velocidad 1 y el tiempo de encuentro. Digo, distancia 1 es 70 kilómetros sobre hora por 0,25 horas. Distancia 1 es 17,5 kilómetros. Y la distancia 2 yo voy a calcular tomando la velocidad 2 y multiplicándolo por el tiempo de encuentro. 30 por 0.25. De donde la distancia 2 es 7.5 kilómetros. Y ahí está, resuelto los ejercicios. Muy bien, jóvenes, hemos terminado por esta ocasión. La siguiente clase o la siguiente semana le pasaré otro tutorial. No se olviden que hay que copiar estos ejercicios en el cuaderno para tener constancia que hemos trabajado. No se olviden preguntar las dudas que tuviesen. Ya saben ustedes los medios por los cuales pueden preguntar. Nos vemos hasta la próxima semana, chicos.